Eduardo Pizarro, bienvenido a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Muchas gracias por la entrevista, Reina. Gracias, Eduardo. Eres uno de los civiles que mejor conoce la fuerza pública colombiana. La conoce por dentro, interactúas con las fuerzas militares, das conferencias, has escrito libros muy importantes del análisis de la evolución de las fuerzas militares. Y no puedo dejar de arrancar con la siguiente pregunta. Esta semana que termina, el presidente Petro en el Consejo de Ministros televisado dijo que la capacidad de la fuerza pública está en el 55% de la que debería tener. ¿Qué te dice a ti esa frase? Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Petro. Las fuerzas militares se han debilitado dramáticamente bajo este gobierno. Colombia es un país de características muy complejas, porque es uno de los países más complejos geográficamente del mundo. Hay análisis del Banco Mundial, de la Universidad de Harvard, que dice que es el tercer país más complejo del mundo, después de Afganistán y la República Democrática del Congo. Es un país bioceánico, atravesado por 3 cordilleras, con fronteras muy complejas, y las fuerzas militares de Colombia requieren un número de hombres, de armas, de recursos supremamente importante para controlar un país tan complejo geográficamente. Y lo que hemos vivido en los últimos años ha sido una disminución del pie de fuerza, un debilitamiento de la capacidad aérea, un debilitamiento en el campo de los helicópteros, que son estratégicos para el conflicto armado interno. Es decir, yo creo que el balance es profundamente negativo. Las fuerzas militares se han debilitado y se han debilitado fundamentalmente bajo este gobierno. Cuando el presidente dice que el debilitamiento arrancó hace 15 años, entonces no le asiste la razón, o sí arrancó hace 15 años y se profundizó en este gobierno. Yo creo que este gobierno tiene una enorme responsabilidad. Hace mucho tiempo hemos debido acelerar la sustitución de los aviones Kafir, que eran aviones muy importantes para el manejo del conflicto armado interno, porque eran bombarderos que no solamente servían para la defensa nacional, sino que igualmente tenían operatividad en el conflicto armado interno. Por ejemplo, fueron claves la operación eh, que terminó con el campamento de Raúl Reyes en el 2008, o la operación que atacó el campamento del Mono Jojoy en el 2010 o 2011, fue con aviones Kafir, que no son solamente superbombarderos de defensa nacional, como hay muchos, sino que tienen la doble capacidad de jugar un rol en la defensa nacional, pero también en el conflicto armado interno. Y el debilitamiento de los Kafir fue muy grave, pero igualmente los helicópteros, porque en Colombia, debido a su complejidad geográfica, necesita un número de helicópteros muy importante para transporte de tropas, con garantías de seguridad, para medidas de sacar heridos, por ejemplo, después de combates o cosas de ese orden, para tareas humanitarias, y tenemos el 60% de los helicópteros están en tierra. Es decir, no solamente los Kafir ya están en tierra, sino igualmente el 60% de los helicópteros, lo cual significa que la Fuerza Aérea está realmente enormemente debilitada. Insisto, en un país de la complejidad geográfica de Colombia, el monte más alto de Uruguay tiene 500 metros. Colombia tiene 20 montañas de más de 4.000 metros. Es un país de una enorme complejidad geográfica. Este debilitamiento durante este gobierno, ¿en qué medida puede atribuirse a la estrategia de la paz total? Una estrategia eh, que a juicio de muchos de nosotros es fallida, sobre la cual vas a lanzar un libro en la Feria del Libro haciendo una evaluación de la paz total. ¿Es la otra cara de la moneda de una paz total fallida o hay algo más en ese debilitamiento? Yo creo que Gustavo Petro, al llegar a la presidencia, tenía la convicción de que, siendo el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, era obvio que el ELN y el grupo disidente y el grupo reincidente de las FARC se iban a acoger a la paz para apoyar al gobierno. Y incluso le dijo a la periodista Vicky Dávila 3 meses antes de su posesión que el ELN en pocas semanas iba a abandonar las armas. Entonces, para Gustavo Petro era obvio
que la paz era inminente y que era inapropiado aumentar el gasto militar o mantener el gasto militar cuando la paz ya venía en camino. Entonces yo creo que fue una creencia en que esos grupos armados estaban al borde de la paz, lo que lo llevó, entre otros factores, al debilitamiento de las fuerzas militares. O sea que fue más un acto de ingenuidad frente a lo que venía, más que una intención de facilitar el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. Sí, yo creo que fue un acto profundo de ingenuidad. E igualmente, obviamente, la destinación del gasto público para ampliar la burocracia estatal, los contratos, etcétera, etcétera, con un criterio de carácter político electoral, ha incidido también muy negativamente en la destinación del presupuesto militar. Yo creo que el presupuesto militar se debilitó por la ingenuidad de creer que la paz era inminente y, en segundo término, por la desviación del gasto público con un carácter fundamentalmente político, de aumentar y ampliar sus bases de apoyo electoral. Y esos dos factores se hicieron mucho en la caída dramática del gasto militar que estamos viviendo. Desde mediados del año pasado, Eduardo, se nota, por lo menos para personas legas como yo, un cierto viraje en el tema de la seguridad por parte del gobierno, con bombardeos que se había negado a hacer a los grupos al margen de la ley, con una intención, no sé si efectiva, de reanudar aspersiones en los cultivos bajo ciertas condiciones controladas, con la decisión de comprar los aviones Gripen. Ese viraje es veraz, en primer lugar, y en segundo lugar, si lo es, ¿a qué obedece? Yo creo que el presidente Gustavo Petro se dio cuenta que necesitaba, como decía el presidente Santos, combinar garrote con zanahoria. La zanahoria que estaba ofreciendo había favorecido el fortalecimiento de estos grupos, su mala fe sistemática frente a los ofrecimientos del gobierno, y él quiso combinarlo con garrote para mover la voluntad de estos grupos hacia la paz. Yo creo que fue un acto importante pero tardío, un acto importante pero insuficiente, porque ya los grupos se habían fortalecido. En Colombia ya tenemos, como en muchas partes del mundo, toda una serie de gobernanzas criminales en las fronteras marítimas y terrestres más vulnerables del país, y esas gobernanzas criminales se han fortalecido en los últimos años, y la respuesta del gobierno en los últimos meses, importante pero tardía, importante pero insuficiente. Y esa respuesta no está de alguna manera condicionada por la relación que tiene Gustavo Petro desde mediados del año pasado con Estados Unidos, que dio un viraje para algunos observadores de 180 grados ante la desertificación, ante la inclusión en la lista de la UFAC y ante ese acorralamiento de alguna manera de Estados Unidos con su nueva relación con América Latina. Es muy probable que Gustavo Petro, tal como está ocurriendo con la élite venezolana, tal como viene ocurriendo con la élite cubana incluso, Gustavo Petro esté reaccionando en una forma similar por temor a su futuro y que esté buscando puentes de entendimiento con los Estados Unidos, y eso explique buena parte de este viraje. Yo sí creo que eh, Colombia ha tenido, digamos, dos elementos que me parecen enormemente preocupantes. El primero es que éramos aliados estratégicos de la OTAN desde el año 2018 y éramos aliados estratégicos fuera de la OTAN de Washington desde el año 2022. Y hoy, en un mundo globalizado con una criminalidad organizada internacional, se requiere fortalecer mucho este tipo de convenios. Gustavo Petro había debilitado tanto la alianza con la OTAN como la alianza con Washington, y me parece que eso fue negativo para el manejo del orden público interno. Retornar a fortalecer estos dos tipos de alianzas internacionales es importante, y es muy probable que Petro se haya visto en la necesidad de hacerlo. Es positivo. Sus motivaciones pueden ser buscar una amistad y unas relaciones con Washington frente a los riesgos que corren en el futuro, pero es positivo que fortalezcamos estas alianzas internacionales.
Es positivo, pero tardío de alguna manera en este cuatrienio, por lo menos, de acuerdo con el diagnóstico que haces de la paz total, que tú me corregirás, pero pues no tiene presa buena, ¿o sí? La verdad es que la paz total, desgraciadamente para Colombia, ha sido un total fracaso, porque no hay un solo éxito. El único éxito que esperábamos era la disidencia del ELN en Nariño, que se llama Comuneros del Sur, pero incluso este grupo, en cuya negociación se había invertido más tiempo y más recursos, está totalmente fracturada. Ya tiene un grupo que se llama Autodefensas Unidas de Nariño, que está compuesta por los jóvenes de ese movimiento, y muchos miembros se han ido por las organizaciones criminales que están llegando a esta zona estratégica, donde hay cultivos de coca, oro, minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera Comuneros del Sur va a tener resultados. Es muy triste que el gobierno, el primer gobierno de izquierda en Colombia, tenga un balance tan negativo. Ni un solo grupo finalmente negoció ni de carácter político ni de carácter criminal. En todo este proceso de la paz total, los únicos efectos negativos no son las circunstancias de seguridad que son bastante preocupantes y bastante protuberantes. También para los ojos de un lego hay un debilitamiento de la moral de la fuerza pública por cuestiones presupuestales, por estrategias equívocas, por liderazgos también equívocos. ¿Cuál puede ser hoy en día el estado de la moral de la fuerza pública y eso qué nos dice como país? Yo creo que la moral de la fuerza pública en el segundo conflicto más prolongado de la historia contemporánea, Colombia compite con Israel. El Estado de Israel nace en 1948 y es el segundo con Colombia conflicto más prolongado de la historia contemporánea. En el caso de Colombia, las fuerzas militares han eh, tenido miles de víctimas, heridos, muertos en combate, personas que finalmente en un conflicto prolongado han sacrificado buena parte de su vida para garantizar la seguridad de los colombianos. Y me parece que estamos viviendo una profunda desmoralización porque desgraciadamente hemos visto algo que ojalá, lo plantean muchos analistas, no sea cierto, que los militares, coroneles, están ascendiendo a generales, no por hoja de vida y méritos, sino que están ascendiendo por adhesión al partido de gobierno. Esto terminó con las fuerzas militares de Venezuela, la ultrapolitización, donde los ascensos eran por la adhesión al partido de gobierno y no por su capacidad militar. Ojalá que eso no esté ocurriendo en Colombia, ojalá que no haya ocurrido. ¿Por qué razón? Porque Colombia ha perdido en los últimos 3 años un número enorme de generales que tienen una enorme experiencia acumulada, una hoja de vida impachable, y han sido sustituidos muchas veces por coroneles que han ascendido y que yo a veces considero que no tenían los méritos suficientes. Estamos politizando los ascensos, las fuerzas militares están ascendiendo a los altos cargos de la oficialidad por lealtad al partido de gobierno y no por hoja de vida. ¿Es eso real? Si eso ha ocurrido, me parece que ha sido muy negativo para el país porque hemos perdido coroneles y generales con méritos altísimos para haber conducido a las fuerzas militares. No tenemos la certeza de poder dar respuestas a esas preguntas, pero indicios de lo que ha venido sucediendo sí hay. Hay enormes indicios de un ascenso más por lealtad que por hoja de vida. Y eso me parece enormemente preocupante y se ha visto reflejado, por ejemplo, en el número de oficiales en retiro que han regresado a la fuerza pública y muchos de ellos estuvieron en la campaña Petro, a la presidencia de la República. Ese es un ejemplo, un indicio preocupante de este hecho. Yo creo que hay que volver a llamar la atención en Colombia, en un conflicto tan prolongado, que necesitamos una fuerza pública profesional donde los ascensos sean por méritos y por hoja de vida, no por adhesión al partido de gobierno. Me parece que la politización en el contexto colombiano puede ser trágico, dada la persistencia del conflicto armado interno. Cuando hay discrepancias públicas como las que se dieron hace unos días apenas
entre el comandante de la Fuerza Aérea, a mí me cuesta llamarla Fuerza Aeroespacial, el comandante de la Fuerza Aérea y el presidente de la República. ¿Tú cómo interpretas que eso se recibe dentro de las fuerzas? ¿Como solidaridad con sus superiores o como evidencia de más grietas? Yo creo que desgraciadamente hay un fenómeno de lealtad de muchos sectores de las fuerzas militares hacia el comandante de la Fuerza Aérea y al mismo tiempo hay grietas. Hay grietas, insisto, porque muchos oficiales están ascendiendo por su lealtad al gobierno y no por su hoja de vida, sus antecedentes, su capacidad en el terreno militar. Y esto es un tema que vale la pena que los colombianos discutamos con mucha seriedad, porque dado las dimensiones y la dureza del conflicto armado en Colombia, necesitamos unas fuerzas militares muy profesionales. Debilitar a las fuerzas militares en Colombia en un contexto de crecimiento de los grupos armados ilegales, de crecimiento de las gobernanzas criminales, de crecimiento de las rentas ilegales, puede ser catastrófico para el país. La pregunta obvia en ese contexto es, ¿qué hay que hacer para corregir el rumbo? En dos dimensiones. Uno, la dimensión de la seguridad y su efecto sobre el conflicto. Y dos, la dimensión interna de recomposición, fortalecimiento y realinderamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería tu respuesta a esas dos preguntas? Yo creo que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, tiene que repensar seriamente y hacer una evaluación seria del estado actual de las fuerzas militares. El debilitamiento de la Fuerza Aérea, que me parece trágica, pero te voy a poner un ejemplo. Colombia es uno de los 21 países bioceánicos del mundo, con acceso a 2 océanos, y uno de los 11 países bioceánicos Atlántico-Pacífico. 11 países que tienen acceso simultáneamente al Atlántico y el Pacífico. Colombia tiene en estos momentos un mar territorial por San Andrés y Providencia y por la isla de Malpelo en el Pacífico, 900.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, es decir, el mismo tamaño que Venezuela. Y tenemos la Fuerza Naval de Colombia, son 34.000 hombres. 34.000 hombres tienen que proteger un territorio del tamaño de Venezuela, 900.000 kilómetros cuadrados. Colombia es uno de los 10 países más ricos en ríos navegables. Tenemos 18.000 kilómetros de ríos navegables y la Infantería Marina tiene 22.000 hombres. Es la tercera fuerza de Infantería Marina del mundo, después de Estados Unidos y la India, 22.000 hombres, pero les corresponde proteger 40.000 kilómetros cuadrados del tamaño de El Salvador y 18.000 kilómetros de ríos navegables, que se están convirtiendo en autopistas de la criminalidad para la salida de coca y oro, para la entrada de armas, munición y explosivos. Entonces necesitamos fortalecer a la Marina, pasar de 34.000 hombres a un número superior en la infantería de Marina para poder realmente proteger las fronteras. Y eso no lo estamos haciendo con seriedad. Esas son las dimensiones del desafío de Colombia. Colombia es un país muy complejo y muy difícil y no estamos haciendo lo necesario para garantizar la seguridad nacional. En esta clase de procesos estructurales, como son un conflicto armado, como es el estado de unas fuerzas militares, muchas veces cuando se ve la perspectiva histórica se identifican unos umbrales de no retorno. Colombia está en un punto de no retorno en términos del debilitamiento de la fuerza pública y en términos del control territorial por parte de los grupos al margen de la ley. Ha crecido enormemente las gobernanzas criminales en la frontera marítima y terrestre del país, pero hay dos buenas noticias. La primera buena noticia es el cambio que se está produciendo y que se va a agudizar en Venezuela. Porque si el ELN, las disidencias de las FARC y los grupos criminales pierden la retaguardia estratégica en Venezuela, va a haber una afectación enorme de su capacidad militar. Fíjate lo que pasó cuando después del 2008, la operación contra el campamento de Raúl Reyes, la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar a las FARC de su territorio, eso debilitó enormemente a las FARC
porque Raúl Reyes estaba en la frontera fundamentalmente para apoyar el bloque sur del Mono Jojoy, que estaba preparándose para entrar a Bogotá por el Sumapaz. La pérdida de su retaguardia estratégica debilitó enormemente a las FARC y eso llevó finalmente a acelerar las negociaciones de paz. La pérdida de su retaguardia estratégica del ELN, que muy pronto el gobierno de Venezuela le va a exigir al ELN salir de su territorio, lo mismo que las disidencias de la FARC, por presión de los Estados Unidos, va a debilitarlos enormemente, enormemente. Yo personalmente creo que si mañana, como va a ocurrir, el ELN es expulsado de Venezuela, es el principio del fin del ELN. Y la otra buena noticia, fuera del posible debilitamiento del ELN, La otra noticia, que es una tragedia para mi generación, sobre todo para quienes fuimos de izquierda, es que la segunda Jerusalén, Cuba, le quedan pocas semanas o meses a la Revolución Cubana. Esto va a tener un impacto profundo, el fin de la Revolución Cubana, porque es la última revolución que queda a nivel global y que fue un mito para toda una generación de revolucionarios latinoamericanos esto, y eso va a tener un impacto muy profundo por una razón simple. ¿Cuál es el proyecto de sociedad del ELN? ¿Cuál es el proyecto de sociedad de las disidencias de la FARC si todavía les queda algo de motivación política? Cuando ya el último país socialista que quedaba va a colapsar, y muy probablemente va a colapsar por la vía de Venezuela, donde sectores de la élite cubana van a negociar con Washington su futuro y van a producirse un cambio estructural en la sociedad cubana. Es decir, ahí vamos a tener el fin del mito cubano. Y todos sabemos que después del 1 de enero de 1959, cuando Batista se escapa a las 3 de la mañana por República Dominicana y llegan los guerrilleros a La Habana, nació el mito guerrillero que se extendió por el mundo, y ese mito guerrillero que se extendió por el mundo va a terminar en pocas semanas o meses. Eso va a tener un impacto profundo en la izquierda colombiana, la más radical, y va a obligarnos a pensar cuál es el proyecto de sociedad que la izquierda agencia. Si ese proyecto radical va a desaparecer en pocos días, meses. Eduardo, dada la urgencia de retomar el rumbo en términos de presupuestación, en términos de estrategia, de liderazgo dentro de las fuerzas militares, pero también en cuanto a la política de seguridad, a la política antinarcóticos, ese retomar el rumbo lo puede hacer Colombia sin cooperar con Estados Unidos. No, yo creo que se requiere una gran cooperación con Estados Unidos y con la Unión Europea. Yo insisto, Colombia es un país, por su ubicación geopolítica, muy vulnerable. Colombia es un país, como decíamos, bioceánico, el único de América del Sur, con acceso al Atlántico y el Pacífico, y eso explica, por ejemplo, por qué Colombia es el primer productor mundial de coca, porque por el Pacífico podemos sacar la coca para la costa oeste de los Estados Unidos y Asia, y por el Atlántico la coca para la costa este de los Estados Unidos, África y Europa. Entonces la coca colombiana es infinitamente más barata que la coca de Bolivia, que no tiene acceso al mar, y que la coca de Perú, que solamente tiene acceso al Pacífico. Entonces es el país ideal para la producción de coca, por ser un país bioceánico. Entonces nosotros necesitamos una gran cooperación internacional para la lucha contra la criminalidad organizada a nivel internacional e implica que tengamos relaciones privilegiadas con Estados Unidos y con la OTAN. Hoy en día, con la globalización, con la criminalidad organizada multinacional, ningún país puede garantizar su seguridad sin grandes acuerdos de seguridad con los aliados. Es imposible. Fíjate, algo que a mí me impacta mucho, el caso de Ecuador. Ecuador está ahorita dominado por la mafia albanesa. Albania es un país de 4 millones de habitantes en el Mediterráneo que controla la criminalidad en Ecuador
Y ese es un ejemplo de los desafíos que se están viviendo hoy a nivel global, porque tenemos el lavado de activos, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de oro, el tráfico de personas, la criminalidad global, y Colombia requiere fortalecer mucho sus vínculos y sus alianzas internacionales. Es imposible para Colombia sin eso sobrevivir frente a la criminalidad global. Para terminar, Eduardo, eh, conocedor como eres de la evolución del conflicto, conocedor como eres de la situación política del país, tu nivel de optimismo o pesimismo de 1 a 10 sobre el futuro de recuperar el control del territorio, retomar el vigor de la fuerza pública, reorientar la posición de Colombia frente al crimen organizado. Yo creo que Colombia, el nuevo gobierno, frente a los niveles de degradación que el país está viviendo, va a reaccionar con fuerza. Yo creo que he mirado mucho los programas de seguridad, por ejemplo, de Sergio Fajardo y otros candidatos, y se está repensando seriamente el tema con seriedad. Yo creo que el nuevo gobierno tiene que hacer un replanteamiento total del manejo del orden público. Yo creo que hay que privilegiar tres cosas fundamentalmente. Hay que reorganizar las fuerzas militares, hay que mejorar el control del territorio y hay que debilitar las rentas ilegales. Esos son los tres ejes que tiene que implementar el nuevo gobierno, y eso implica, a mi modo de ver, que discutamos con seriedad el tema del uso del glifosato. Mm. La Unión Europea acaba de aprobar el uso del glifosato por 10 años adicionales, argumentando después de largos estudios que no es cancerígeno. La Organización Mundial de la Salud acaba de sacar un informe sobre los productos cancerígenos y el glifosato aparece al lado de las carnes rojas. Mm. En cambio, los precursores químicos que se utilizan para procesar la hoja de coca en cocaína aparecen altísimo en las listas de países de generadores de cáncer. Es posible que el cáncer en las zonas productoras de hoja de coca no sea por el glifosato, sino por los precursores químicos. Y ese debate no lo hemos hecho en Colombia, porque ser enemigo del glifosato es una religión, pero los precursores químicos, que son altísimamente generadores de cáncer y que están siendo utilizados irresponsablemente en esos laboratorios artesanales, mujeres embarazadas procesando la hoja de coca con productos químicos que en la industria química se utilizan con guantes, con máscaras, con todo tipo de protección, se utilizan a la mano. ¿Por qué no hemos abierto el debate en Colombia sobre los precursores químicos? Que son gravísimos para la salud. Ahí hay un tema que me parece central. Abramos el debate sobre el glifosato y los precursores químicos. Esperemos que ese debate, como tantos otros debates complejos que no dan votos a primera vista, finalmente sea abordado en lo que queda de la campaña electoral de cara a la presidencia. Muchas gracias, Eduardo Pizarro, por haber estado en entrevista reina al periódico El Tiempo. Muchas gracias a ti.